El expresidente de la República, Ricardo Lagos, reconoce haber sido presionado para obtener beneficios políticos durante su gobierno, luego de referirse a las acusaciones del clientelismo y las malas prácticas. Es parte de la historia cuando dice, así lo vivimos a través de un libro que marca el encuentro con la ciudadanía para hablar de la vía chilena a la democracia. ¿Ha formado parte también este tipo de prácticas en algún momento con más o menos intensidad? ¿Cuál es el límite de toda esta historia? Hablamos de la realidad de nuestro país con Ricardo Lagos Escobar, expresidente de la República. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por esta invitación a esta antigua casa. Tan antigua que de hecho... Y con amigos de mucho tiempo. Tan antigua, señor Lagos, que de hecho usted menciona a Cooperativa un par de veces aquí en el libro que usted está presentando en esta jornada, así lo vivimos, la vía chilena a la democracia, que estábamos hablando un poco fuera de micrófono y le planteaba que parece una suerte de revisión de los últimos 50 años, por lo menos, de la historia de Chile que uno podría presentarle a cualquiera, a cualquier vecino, a sus hijos incluso. Bueno, que se escribió, la verdad, pensando en un público que sepa muy poco de Chile, como es un público extranjero. Y de ahí que a veces uno dice, y en la ciudad de La Serena, a 500 kilómetros al norte de Santiago, ¿verdad? Lo segundo, que eso tal vez explica que hay pocos nombres en esta historia, porque más bien es una historia colectiva de lo que fue pasando en estos años. Tres, yo diría, es una historia que a lo mejor ayuda a entender a las generaciones presentes por qué las cosas fueron como fueron. Porque cuando intentamos y creamos la Alianza Democrática, pedíamos tres cosas: que se vaya Pinochet, Asamblea Constituyente y Gobierno Provisional. Y obviamente que ninguna de las tres se dieron. Y a partir de eso comienza un largo proceso que al final termina en el plebiscito. Y que el plebiscito no fue fácil. O sea, no fue fácil enfrentarlo. Trato de explicar ahí lo que es el clima de temor en una dictadura. Me encantó cuando los estudiantes salieron con un letrero que decía, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Claro, si nacieron en el año 90. En cambio, en la década de los 80, el estudiante, bueno, sabía que si le iba, le podía ir muy mal. Entonces es distinta la forma de pelear en dictadura que en democracia. Y luego, cuando usted entre en el carril de la Constitución, ¿qué es lo que eso implica desde el punto de vista de todas las limitaciones a un proceso democrático? Un comandante en jefe que durante 17 años es dictador y que se queda 8 como comandante en jefe del ejército. A mí me gustaba ese decirle a los amigos españoles, ¿eh? Ustedes esperaron que se muriera Franco para hacer la transición. Nosotros le hicimos con Franco de comandante en jefe del ejército. O con 16 años de senadores designados. O con el Consejo de Seguridad Nacional, que era un ente con igualdad de 4 militares por un lado y 4 civiles por el otro, con muchas atribuciones. ¿Y qué decir de un presidente de la República que no puede pedirle la renuncia a un comandante en jefe del Ejército, de la Marina, de la Aviación o de Carabineros? Como que ocurrió cuando el presidente Frei le pide la renuncia al general Stangui y este le dice no. Y ahora entonces nos parece normal que hay una dificultad y el presidente de la República le pide la renuncia a un comandante en jefe y no pasa nada, ¿verdad? Casi no es ni noticia. Entonces, claro, es un proceso que se va haciendo. Entonces yo digo, mire, al final da la sensación que usted va corriendo las fronteras de lo que fue posible ir haciendo. En todos los frentes, celebró distinto los 30 años, conmemoró distinto los 30 años del golpe que los 20. ¿Cómo fue el 93 y qué pasó con ustedes mismos, los medios de comunicación? A los 30 años salió todo en televisión, todo en las radios, todo. Antes no, todavía, mira, vámonos con calma. Ahora usted en Así lo vivimos hace una relación de esta transición, y aquí lo ha mencionado, de la Alianza Democrática hacia la concertación de partidos por la democracia. Y fue una transición que tuvo características distintas a su juicio que las que tiene ahora, porque la concertación está llegando a su fin y se abre paso a una nueva coalición con otras características. Es que yo creo que lo que ocurre, la concertación fue útil para decir no a Pinochet, y de la concertación del no pasamos a la concertación por la democracia con la responsabilidad de gobernar, y lo hicimos durante 20 años. En esos 20 años también se fue cambiando Chile. Hay ley de divorcio, estamos discutiendo matrimonios gay, hubo un cambio cultural,
hubo un cambio de empoderamiento de la sociedad chilena, de exigir sus derechos, protestar por los abusos. No gustarles, de repente cuando ven el esquema económico actual no les gusta, que hay tan pocas regulaciones y tan pocos controles. Claro, pero hay un fenómeno intermedio donde los partidos políticos están tremendamente desprestigiados con aprobación que no supera el 20%, incluida la concertación. Por eso le pregunto, ¿llegó el momento de hacer una revisión ética, de mirar la perspectiva, digamos, del desarrollo y el fracaso que han tenido, por ejemplo, la socialdemocracia o el socialcristianismo en muchas partes del mundo con esta crisis en Europa? Y hoy día en Chile, ¿hacer una mirada distinta que la que ha habido hasta ahora o no? Yo creo que sí, yo creo que eso es fundamental, porque el país ha cambiado en lo esencial. Lo importante ahora también es entender que buena parte de este desprestigio es todavía por herencias pasadas, como es el sistema binominal. Porque el desprestigio de decir, bueno, aquí elegimos 2, y usted saca 65 y se lleva uno, y yo me saco 35 y me llevo el otro, no es un sistema electoral lógico, que va conduciendo al empate, y el empate conduce con los quórums especiales de esta Constitución al inmovilismo, y el inmovilismo conduce a que sea imposible cambiar las cosas que hay que cambiar. Entonces también hay una sensación de una institucionalidad que no da para más. Cuando dije, mire, no se puede seguir con el veto de la UDI, porque esa es la verdad, y hemos tenido durante 20 años este veto, y hay que decirlo así. Están un poco molestos conmigo, me han dicho, pero yo creo que las cosas son así, porque estamos hablando de presiones. ¿Qué me dice usted de esta presión? La asamblea, en que la UDI dice, no acepto que se discuta este tema, punto. Y el presidente de la República se enfrenta entonces al dilema de decir, si enfrentamos este tema, porque tenemos mayoría ahora. Hay mayoría para el binominal, si está la concertación, más una buena parte de Renovación Nacional, que por lo demás no es sino cumplir un compromiso, como lo digo en el libro, que de Renovación Nacional adquirió con la concertación. Entonces, pero perdón, entramos en una crisis en que incluso podría pensarse en una asamblea constituyente. Bueno, es que, a ver, cómo se sale de las crisis es muy difícil predecirlo, ¿verdad? Pero lo que sí me parece razonable es que ahora muchos tienen todo el derecho a decir, pidamos una asamblea constituyente, veamos cómo se hace. Pero la asamblea constituyente tiene que ser aceptada por el actual Congreso. Entonces, mi pregunta es, mire, yo feliz que haya una asamblea constituyente, claro, es lo más democrático, muy amplio, pero si no somos capaces todavía de cambiar el sistema binominal, ¿cómo usted va a sacar una asamblea constituyente? Pero que sí también estoy de acuerdo con usted, y creo que se llama su pregunta, que si no somos capaces de dar una salida institucional, entonces usted genera condiciones para un populismo, un acto demagógico, es decir, cualquier cosa puede ocurrir. ¿Y la política en estos momentos es capaz de dar esas soluciones considerando el cómo se encuentra, las peleas internas en la concertación especialmente? Bueno, yo creo que lo importante es ponerse a la altura de las circunstancias, ¿verdad? Y el bajo apoyo que tiene la gente. Claro, pero es que ese bajo apoyo tiene que ver también con incapacidad de hacer ciertas cosas. Porque digo, están los muchachos estudiando, desfilando y reclamando por el lucro, y el proyecto que se envía al Congreso mantiene a las sociedades espejo, que es la forma que han tenido de lucrar. Claro, con ciertas normas especiales ahora, en circunstancias que, ¿por qué no mantenemos lo que hay? No se puede lucrar con la educación superior, punto. Y veamos cómo funcionamos, ¿verdad? O sea, creo que allí, esto es lo que explica la dificultad. Y por eso digo, aquí termina un ciclo y comienza otro. ¿Y el libro qué hace? El libro lo que hace en el fondo es ir explicando cómo usted ha ido avanzando ciertas cosas. Usted corrió la frontera lo que es posible, pero ahora no las puede seguir corriendo si no somos capaces de enfrentar estos temas institucionales básicos que tenemos. Y yo lamento mucho que aquí sí que hay presiones por parte de la UDI, ¿verdad? De decir, no apruebo nada. Y si se aprueba, entonces yo reviso mi permanencia en la coalición, ha dicho, ¿no? Son cosas muy raras lo que está diciendo. Entonces, claro, si quiere hablamos de las presiones. Yo ayer dije, sí, yo conozco las presiones, he sido presidente de Chile. Y todo presidente recibe muchas presiones, muchas peticiones, muchas exigencias. Pero también el presidente o el ministro o quien quiera que sea la autoridad tiene que saber mirar el interés superior del país por sobre las presiones de este y de aquel. Y por tanto, que a mí me digan que hay presiones no me sorprende. Pero también uno podría preguntarse, señor Lagos, por qué en ese momento
no se dijo, cuidado aquí en este partido, por último internamente, aquí este señor está presionando y está presionando a un presidente de la República? Es decir, es tan relativo, ¿verdad? Porque... ¿Es necesario que vaya a la reelección este señor? Cuidado. Está entrando en otro tema usted. Cuando alguien me pidió a mí por qué no pensaba en postular nuevamente, yo le dije a los partidos políticos con una condición: yo reviso las listas parlamentarias. ¿Y ahí le dijeron que no? Claro, no, me dijeron que no. Me dijeron, no, eso es muy importante, en fin, tenemos... Entonces, me pareció a mí que él en ese momento, eso salió en su momento en la prensa, pues yo le expliqué, pedí ciertas condiciones, no se dieron, entonces no soy candidato. Precisamente porque me parece que... Perdón, ¿y hubo muchos nombres de esos que usted eventualmente podría haber vetado que fueron reelegidos o elegidos, señor Lagos? No llegué a hacer ese planteamiento. A mí me bastaba con tener las atribuciones, porque lo que ocurre es lo siguiente. ¿El senador Girardi estaba en esa lista suya? No, si yo no hice ninguna lista. Ahí no voy a entrar en eso, por cierto. Pero me parecía a mí que era importante, porque el líder de la coalición tiene que tener el respaldo. Y lo que ocurre es que aquellos que son elegidos con usted, lo único que está claro es que en la próxima elección van a tener foto con otra persona, porque el presidente no se va a la reelección. Entonces los incentivos están para que a lo mejor haya mucho díscolo. Bueno, se han levantado voces, señor Lagos, diciendo que en el gobierno no hay liderazgo porque hay distintas sensibilidades, tendencias, proyectos, en fin. Pero ¿qué pasa con el liderazgo dentro de la concertación, donde para elegir alcalde existe una alianza, para elegir concejales existe otra alianza, donde en este momento hay unas luchas intestinas, digamos, donde hay acusaciones y contraacusaciones? Entonces, ¿acaso nos falta un liderazgo en la concertación que le dé mucho más coherencia, pensando, y vuelvo al punto principal de este asunto, del desprestigio de la política, el bajo nivel de aprobación, 20% entre la ciudadanía? Yo creo que sería muy importante que hubiera, digamos, un mayor ordenamiento en la concertación. Cuando se planteó la vez anterior ya la idea de 2 listas para concejales en la elección municipal, a mí me pareció que era inadecuado, y lo conversé en su momento con la dirección del Partido por la Democracia cuando plantearon ese punto. Ahora, bueno, se ha insistido en el mismo criterio en esta vez. Creo que la incorporación del Partido Comunista es bueno. Creo que la incorporación del Partido Comunista en distintas actividades, como oposición, digamos, da un ordenamiento también, y es una contribución. Dicho esto, no me cabe duda, sin embargo, Sergio, que la concertación ha sido capaz de elegir candidatos presidenciales de una manera adecuada. Creo que el elegir candidatos a alcalde por elecciones primarias ha sido un buen procedimiento. Y no me cabe duda que eso también va a ocurrir después de la elección municipal respecto a lo que es la próxima elección parlamentaria y presidencial. Ahora, que tiene que hacer un gran esfuerzo, porque el tema no es tanto con quién me alío, es cómo establezco un diálogo con la ciudadanía, con los movimientos sociales, para hacer un programa no para ellos, sino con ellos. Y eso son palabras mayores, porque en la década del 80, entre la Asamblea de la Civilidad, entre los colegios profesionales, en las dirigencias políticas, había un diálogo fluido cotidiano cada día. El grupo de los 24. El grupo de los 24, con que se parte con todo esto, ¿verdad? Y entonces, claro, se fueron haciendo un conjunto de instancias en donde el mundo social, el mundo político se iba encontrando. Y aquí, claro, unos porque están gobernando, otros porque están en la oposición. Lo concreto es que se produce un distanciamiento con un mundo social que percibe que a lo mejor muchos de sus puntos de vista no son debidamente tomados en cuenta. Entonces esto va produciendo este alejamiento. Y recuperar confianza no es tarea fácil. No es llegar y juntémonos mañana a tomar un cafecito, ¿no? En consecuencia, yo creo que aquí hay un desafío mayor para los distintos sectores políticos. Uno puede tener muy buenas ideas, salió el otro día un documento, en fin. Está bien, digo yo, ese documento me parece muy positivo, y si dicen que va a salir otro documento será más positivo. Pero esos documentos, esas ideas que hay allí, tiene usted que compatibilizarlas con la gente, si no queda un poquito desfasado. Ya, pero ese mundo social con el mundo político que hoy día tienen esa desconexión, ¿podrían alcanzar más coherencia y más cohesión con Bachelet aquí en Chile o no? Bueno. A ver, yo diría que
efectivamente pueden haber liderazgos importantes que ayuden a eso, y ojalá pues sea así. Pero creo que hoy día la tarea fundamental de los partidos, por una razón, los gobiernos siempre son igual que el yogur, tienen fecha y término. Así, de eso consiste la democracia. En cambio, lo que es permanente en una democracia son los partidos políticos, son las corrientes de opinión que usted organiza. Y ellos están obligados a pensar, no para la próxima elección, están obligados a pensar para los próximos 20 años, cuál es la idea de país que hay, que va más allá de lo que se va a hacer en los próximos 4. Y eso yo creo que es lo que está faltando. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa distinta de Chile. Entonces ahí retomo lo que usted me decía al comenzar. Claro, termino el libro con un epílogo ahí diciendo algunas cosas hacia adelante y trato también de explicar, porque muchas veces me preguntaban el año pasado, dígame, pero este país que todo el mundo decía que estaba tan bien armadito, de repente parece que no está bien armado, porque dígame usted con estudiantes en la calle y todo esto. Y yo creo que efectivamente eso es así. ¿Por qué? Porque después de 20 años hay otro país, otras demandas, otras exigencias. Cuando se habla de un Estado subsidiario, en la Constitución actual, ha visto cosas más dejadas de lado. Y retomo un puntito de algo que dijo Sergio Alpazara, de las socialdemocracia o el cristianismo en Europa. Depende de qué país hablemos, pues, porque los partidos con estado de bienestar... Inglaterra está en recesión, España está en crisis profunda, claro, que viene de la época del socialismo español. Claro. Y hablar de Grecia, pero el de tema, Portugal. el tema tiene que ver con las ideas políticas en aplicación, o eso tiene que ver con ciertas formas de entender, porque por eso le digo depende de los países. Miren los escandinavos, todos tienen sistemas socialdemócratas, todos tienen estado del bienestar, pero caramba que son distintos, ¿verdad? Con una distribución de ingresos mucho mejor, con un nivel impositivo mucho más alto y con un Estado mucho más eficiente. Entonces, no digamos que toda esa parte ya nos sirvió, no. Ahora, lo que pasa es que en nuestros países muchos quisiéramos ser como los escandinavos, para vivir como ellos, pero no pagar impuestos como los escandinavos. Pero no le han dado manga ancha al capital financiero para que especule. Esa parece ser la clave. ¿Por qué los países escandinavos tienen el éxito que usted describe? Bueno, porque allí hay un sistema de regulatorio distinto a los que hay en otras partes del mundo. O sea, el tema del sector financiero, sin duda alguna, que es producto de un neoliberalismo rampante que dice que pueden autorregular. Y no se han autorregulado. Y ahora entonces están todos detrás de Basilea III y las normas de Basilea y cómo le aumentan la capitalización a los bancos porque tenían muy poco capital. O sea, ganaban más plata con menos capital. Ahora ese es un tema mayor, como que va a emerger aquí al punto de vista financiero. Y en eso sí yo diría una cosa. Del punto de vista de América Latina en general, con tantas crisis antes, el sistema financiero ha resistido bastante mejor. Ahora, otra cosa es de qué manera el sistema financiero se apropia de buena parte de los excedentes de los demás sectores productivos. Y ese es un tema mayúsculo. Presidente, respondía usted bien por encimita lo de Michelle Bachelet, que le preguntaba Sergio recién. ¿Basta con el regreso de Michelle Bachelet para que la concertación siga funcionando como tal? No, yo no creo eso. Yo jamás lo diría una cosa así. Los temas son de la coalición. Es muy importante tener determinadas figuras que están muy bien evaluadas. ¿Tiene sentido el regreso de Michelle Bachelet en las condiciones en que actualmente está la concertación? Bueno, no seré yo quien entre en esa, no digo en ese debate, pero responder esas preguntas. Esas cosas tienen que ver la presidenta Bachelet, lo que va a hacer de pero su vida. Pero su opinión, ¿verdad?, tiene peso en la concertación. No. Pues. Hay que ser muy cuidadoso en eso porque... uno ha sido presidente, sabe lo que es eso y no me gustaría entrar en ese terreno. Esas son cosas que ella verá en su momento. Además, ¿qué sentido tiene que yo esté diciendo, mire, creo que debe hacer esto o aquello? No tiene sentido. Es, yo creo, parte además de una cosa, decía, me gustaría que este debate se hiciera cuanto corresponda, porque todos sabemos que las decisiones se van a tomar el año próximo después de la municipal. Mi pregunta, más que a la decisión de la expresidenta Bachelet de volver o no hoy o el próximo año o ser o no candidata, apuntaba a la situación de la concertación en este momento, que parece
que estuviese esperando solo el regreso de la expresidenta para volver a ser gobierno y no hay una unión real, no hay una concertación real. Bueno, si eso es así, sería muy malo por parte de la concertación, ¿verdad? Suponer que las cosas se arreglan porque llega alguien. Porque si no se arreglan también las cosas son muy difíciles. O sea, yo creo que ahí tiene que haber un esfuerzo de concordar voluntades. Pero fíjese usted, lo que me preocupa es que no se saque una debida resultado, porque ¿qué va a pasar en la elección municipal? Así como estamos, van a haber dos grandes bloques. Los votos, cualesquiera que sean, entre los dos bloques van a sacar más del 80%. Un bloque va a estar arriba del otro por 3, 4 puntos. Y como las elecciones no se cantan ni se pierden, sino que se explican, decía un amigo, todos van a explicar que le fue muy bien. Señor Lagos, usted aquí en este libro, Así lo vivimos, la vida chilena hacia la democracia, cuenta la experiencia como gobernante y ese es un ejercicio muy trascendente en la vida de un economista y abogado como usted. Me gustaría que a partir de esa experiencia pudiera decir un par de frases con respecto a la gestión del actual gobernante que tenemos en el país, donde hay un fenómeno de movilización social que se da en distintos capítulos, donde hay un debate en este momento relacionado con el salario mínimo en el Congreso, donde hay una presión de los empresarios para que se establezca una red eléctrica en el país que tenga carácter público y la energía esté garantizada para los próximos 20 a 30 años en Chile, donde tenemos problemas ambientales. A su juicio, este y otros problemas, ¿cómo los está manejando el gobierno? Y si usted ve que va a haber una salida que sea aceptable, digamos, y que tenga finalmente proyección, como usted lo plantea también en este libro, para el futuro del país y para mucha gente que hoy día podría mirar con esperanza o desesperanza su futuro en función de que se resuelvan o no esos problemas. Yo creo que acá hay dos elementos. El primero, una ciudadanía que tiene mucha más conciencia de sus derechos, los exige y pide que se respeten. Ante un ordenamiento, por así decirlo, socioeconómico, que a ratos se ve tremendamente abusivo y usted, ciudadano, se ve un poco incapaz de poder defenderse frente a eso. Ese es un primer punto. El segundo tiene que ver con que gobernar implica tener una idea clara de país, a dónde se quiere ir, y el gobernante es el primer comunicador de un país. Ya, pero ¿cómo lo ve? Y ahí entonces, a eso voy. Creo que en este segundo elemento falta una meta clara de hacia dónde se quiere ir. Se ha hablado tanto que falta un relato. Y usted tocó entonces 2 o 3 puntos que son cruciales. Porque desde el punto de vista de la energía, tenemos la energía más cara de América Latina, todos se están quejando que perdemos competitividad con esos niveles energéticos tan caros, y al mismo tiempo, entre que nos debatimos por centrales a carbón, y decimos que no, porque ¿hasta cuándo centrales a carbón? En que nos debatimos si tenemos o no tenemos utilización de represas, y finalmente decimos, ¿y cómo la trasladamos? Y la famosa carretera eléctrica. Es decir, temas que se están arrastrando de hace ya bastante tiempo. Quiero pasar un aviso comercial. Cuando una parte de nuestra política energética era el gas de Argentina. Y cuando se interrumpió el gas de Argentina por razones que todos conocemos, bueno, pasó el aviso económico, ¿verdad? Dije hay que tener inmediatamente Quintero y traer gas licuado. Y gracias a eso y lo que se está haciendo en Mejillones, no estamos tan mal. Pero quiero recordar cuando se tomó esa decisión, todos dijeron, pero ¿por qué una empresa del sector público? Bueno, porque afortunadamente había esa empresa que se llama ENAP, y no había problemas porque si no, no habría podido hacerse porque el Estado subsidiario se habría puesto de acuerdo al sector privado de no existir el liderazgo de ENAP. Ahora un grupo, por ejemplo, el grupo Mate dice, quiero participar de eso y si no voy a crear yo mi propia... Bueno, pero en su momento se le invitó a participar y no quisieron. Entonces, creo que es importante en este tipo de cosas, no un Estado subsidiario, un Estado activo. Y eso, entre paréntesis, pasa por cambiar la Constitución también, que sigue diciendo que el Estado es subsidiario. Entonces, frente a los temas que usted dice, es el Estado el que tiene que tomar, y es el Estado el que tiene, en este caso el gobierno, el que tiene que convocar a decir, ¿podemos ponernos de acuerdo sobre qué política energética queremos para el país, para los próximos 20, 30 años? Porque si no, estamos en una situación en donde la ciudadanía no tiene consenso sobre los temas básicos. O sea, falta liderazgo, ¿eso es? Hay una falta de liderazgo, una decisión de decir, bueno, y eso tiene que hacerlo el gobierno, el que conduce el país. Es una responsabilidad. Creo que el presidente Piñera tiene que jugarse más por lograr un tipo de consenso sobre estos temas básicos.
Porque si no, bueno, va a haber esta sensación de que el problema no es mío, es de otro. Entonces usted abre el diario y hoy día ve a un representante de las grandes empresas mineras diciendo, espero que no nos pongamos de acuerdo cuando ya sea demasiado tarde. Porque claro, usted puede decir, vamos por plantas a carbón, pero de aquí a 5 años le van a decir, no compre cobre chileno, porque es muy cochino, contamina demasiado, porque usa electricidad a carbón para poder producir. En circunstancias que en el norte grande podríamos perfectamente tener energía solar que es limpia. Bueno, pero eso pasa por que alguien ponga a ordenarse a los distintos actores como para hacer las inversiones grandes que se requiere de energía solar. Hoy se nos pasó volando el tiempo. ¿A qué hora se va a presentar el libro Así lo vivimos? Hoy día se hace a las 7 de la tarde y lo que queremos es más que presentar, que gente queremos tener una conversación sobre lo que ya hay. ¿Quiénes son los invitados a conversar hemos invitado a esta conversación al rector de la universidad, al rector Peña de la Universidad Diego Portales. Carlos Peña, sí. A Carlos Peña. Hemos invitado a Eugenio García, que fue uno de los artífices del NOE, que tiene mucho que decir sobre aquella etapa, y a la muy importante antropóloga, directora de los Anales de la Universidad de Chile, nuestra amiga Sonia Montesino. Y ahí pensamos entonces que puede haber un diálogo interesante entre ellos, lo que uno puede aportar, que será un poquito, y ver entonces cómo se fue haciendo esta historia que, en el fondo, desemboca, yo diría, en un Chile absolutamente distinto y ahora con un desafío absolutamente diferente. ¿Cómo le hace usted a un Chile que está más empoderado, más consciente de sus derechos, pero que también tiene más recursos económicos, porque somos más ricos, hemos crecido, ¿verdad? Es distinto partir con un año 90 con un país de $5.000 por habitante que uno con 15. Es distinto un país que no tenía ley de divorcio, no que la tiene. Es distinto, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto creo yo que tiene que haber un país con una institucionalidad distinta. Entonces creo que son desafíos muy grandes y creo que ahora tenemos mayores posibilidades que antes de poder acometer muchas de estas tareas y ojalá en la conversa en la tarde sea entretenida. Avanzar en la desigualdad del país, en la calidad de la educación y en el sistema electoral, que de acuerdo al libro son 3 de los principales temas pendientes, ¿no? Así me parece a mí que son de los temas pendientes más importantes. Se ha avanzado en algunos, como la inscripción automática, bienvenida sea, por eso se costó eso. Pero estamos avanzando muy lento. Y las demandas nos alcanzan con mayor rapidez. ¿Hay vida después de la presidencia? Eso sí me pareció oportuno contar el cuento en el libro, que Belisario Betancur, yo era candidato y me dice, era una comida entretenida, estaba Carlos Fuentes y García Márquez. Entonces me dice Belisario Betancur, te tengo una espléndida noticia. ¿Cuál? Hay vida después de ser presidente. Todos se rieron un poco ahí. Ahora te tengo una mala noticia que dar. ¿Cuál? Primero hay que ser presidente. Bueno, llueva o no llueva, se presenta el libro Así lo vivimos con Ricardo Lagos Escobar, abogado, economista, esta mañana aquí en el Diario de Cooperativa y además, en la circunstancia de la vida, fue una vez presidente de Chile. Así es. Y además, amigo de esta radio. Gracias por haber venido, por la presidente. amistad. Gracias, buenos días.